Muchísimas gracias. Gracias por esta amable invitación a compartir con vosotros experiencias del pasado que son muy actuales. O sea que, como el cartero que siempre vuelve 2 veces y llama, en la lucha contra el dopaje yo voy a hablar del ámbito nacional, del ámbito estatal, porque es el que me correspondió en su momento y es el que conozco, aunque no puedo negar que he seguido siempre muy de cerca todos los intereses, avatares, esfuerzos de la Agencia Vasca, con la que, por lo menos en mi época, colaboramos siempre con lealtad institucional, que al fin y al cabo es lo que creo que deben hacer las instituciones con independencia del ámbito en el que actúen. Lealtad institucional porque el objetivo es único para la Agencia Internacional, para la Agencia Española, para la Agencia Vasca, para todos aquellos que se acercan a un mundo maravilloso que es el del deporte, que concita pasiones bajas y menos bajas, altísimas y otras que son absolutamente innegables para la vida de los ciudadanos. Si el deporte tiene la capacidad de llegar a los corazones de la gente es porque tiene una capacidad inmensa para transformar la vida de la gente. De ahí que sea tan importante precisamente cuidar que todo aquello que trata de preservar los valores de los que decimos que nos sentimos tan orgullosos, todas y cada una de esas instituciones tienen que poner sus mejores esfuerzos en que así sea, porque se juega con la profesión, con la ilusión y en el fondo con los recursos públicos también. O sea que la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas va mucho más allá de si nos parece más adecuado o menos adecuado perseguir las conductas corruptas en cualquier ámbito de la vida de los ciudadanos. Y el dopaje es una manifestación de corrupción. Corrupción en la competición, alterar los resultados y, en definitiva, que la igualdad de armas, que teóricamente es lo que rige esta actividad, se ve alterada precisamente por el comportamiento irrespetuoso e ilegal de alguna de las personas que intervienen en esa actividad. O sea que el marco es que estamos ante una actividad que es fruto de la corrupción para conseguir la alteración de la competición. El problema se plantea si en ese ámbito de corrupción intervienen más agentes que aquellos que teóricamente son los que querrían alterar la competición. Cuando, a través de Jordan Santos, a quien agradezco enormemente esta oportunidad de estar aquí con todos vosotros, me invitó a que después de casi 10 años volviera a hablar de esta materia, pensé que había pasado tiempo suficiente y que el mar estaba en calma y las aguas no eran procelosas. Eso fue lo que pensé cuando Jordan me escribió. Y está visto que la realidad siempre supera la ficción, porque si hubiera sido hoy el día en que Jordan me invita, no estoy tan segura de que hubiera dicho tan alegremente que sí, porque estamos en el candelero, una vez más. España está en el candelero y no precisamente está para bien, sino una vez más, como si me retrotrajera a hace 10 años, vuelvo a escuchar de la Agencia Mundial lo mismo que yo escuché el día 8 de mayo del año 2012. Hacía apenas un mes que yo había sido nombrada directora de la agencia entonces estatal antidopaje, que era como se denominaba. Y vuelvo a escuchar lo mismo porque cuando se nos pregunta cuál es el estado de la cuestión, debemos responder qué responden los agentes encargados de la lucha contra el dopaje. Me van a permitir que en pequeñas pinceladas diga lo que otros dicen. No vamos a hablar por boca de la prensa, no vamos a hablar por boca, en este caso mía, que soy la ponente, sino que vamos a hablar por boca de las instituciones encargadas de velar porque las competiciones deportivas sean competiciones honestas y desarrolladas en igualdad de condiciones. La Agencia Mundial Antidopaje, el día 4 de enero de este año, decía:
nunca hemos hecho la vista gorda, es una traducción bastante acertada y cercana a lo que señalaba. En España hay casos pendientes retrasados sin justificación, se han tenido que adoptar medidas inusuales de retirar la competencia en materia de pasaporte biológico, sigue habiendo obligaciones de resolver otros supuestos de pasaporte biológico, hay problemas desde hace tiempo en España, se ha enviado un informe con medidas correctivas que no se han adoptado, hay cuestiones de la aplicación de la reciente ley antidopaje que no se están realizando correctamente ni en su aplicación ni en su interpretación, se está haciendo de modo contrario al Código Mundial Antidopaje, hay un incumplimiento flagrante en la última reforma reglamentaria adoptada en el año 2003 sin conocimiento de la Agencia Mundial ni consulta, hay problemas profundamente arraigados en España en materia de lucha contra el dopaje. Si no hay una solución urgente, habrá consecuencias. Yo les puedo asegurar que el requerimiento que recibimos en el Gobierno de España en el año 2012 en relación con 80 casos pendientes de resolución, en aquella época no fue tan duro como el que se ha emitido en este momento. Tenía un elemento mucho más preciso. Si no lo arreglan, no hay juegos en Londres, que eran en el mes de julio. Es cierto que la amenaza era mucho más directa, pero les puedo asegurar que el reproche no era ni tan detallado ni tan profundo. Por lo tanto, me pregunto si no estamos exactamente igual que estábamos. Y les confieso que eso de problemas profundamente arraigados en España ha sido la parte que a mí personalmente más me ha dolido. Porque significa volver a escuchar aquello que yo tuve que escuchar en Bruselas de un representante de la Agencia Antidopaje alemana, delante de más de 90 representantes de distintos países, donde dijo en un perfecto inglés que a mí me costaba entender porque no quería oír lo que estaba oyendo: España siempre igual, España nunca colabora, España es colaboracionista. Salté como un resorte en aquel momento y yo afirmé en público delante de todos aquellos que eso no volvería a escucharlo, porque me negaba a aceptar que mi país no tuviera una voluntad firme y decidida en la lucha contra el dopaje. Y les aseguro que a partir de aquel momento los esfuerzos que hemos puesto todos, y digo todos, es en recuperar el prestigio internacional en materia de lucha contra el dopaje. Cuando leo este comunicado de la Agencia Mundial me pregunto en qué lugar de la historia nos volvemos a situar, si en el año 2012 o todavía mucho antes, cuando casos tan graves como el caso Armstrong, el caso Festina, el caso Kelme, cuando tantas operaciones en la lucha contra el dopaje acabaron dando en la basura con el prestigio internacional de España. Y a mí, como a Unamuno, me duele. Me duele escuchar que mi país no hace las cosas bien. El día 10 de enero de este mismo año, la CELAD, que es la Agencia Española Antidopaje o de la lucha contra el dopaje, emitía un informe, un comunicado, una mezcla de informe y comunicado, respondiendo a las noticias de prensa. No respondía ni a las imputaciones de WADA, ni tampoco respondía a la remisión de un informe por parte del Ministerio de Cultura, Educación, Cultura y Deporte en aquel momento a la Fiscalía, señalando la eventual comisión de irregularidades tan graves como para remitirlas a la Fiscalía. A la Fiscalía no se remiten actuaciones que pueden ser constitutivas de una infracción administrativa, sino que puedan ser constitutivas de la comisión de un delito.
Se respondía por parte de la agencia a las noticias de prensa, no se respondía a esos cargos serios, presuntos, pero en definitiva cargos realizados por el responsable de la Agencia Mundial y realizados por el Ministerio. Algunos se preguntaban, ¿qué pinta aquí el Ministerio si la agencia es independiente? No nos engañemos. Acabo de escuchar al director general de Deportes hablar con orgullo de la Agencia Vasca Antidopaje, porque al fin y al cabo la imbricación institucional no empece para nada la autonomía e independencia de la agencia. Recientemente leía votos cautivos que nombran o cesan a un director, los mismos cautivos votos que me nombraron en su momento a mí y a todos. Tan cautivos son para nombrarnos como son cautivos para cesarnos. Y no son cautivos, porque el cautivo es aquel que no tiene libertad para actuar, sino que simplemente son designados por la autoridad competente en cada momento. Por lo tanto, no confundamos ser esclavo de algo con ser libre para poder decidir individualmente acerca de algo respecto de lo que se tiene conocimiento. La agencia española señalaba que las noticias no eran ciertas, es decir, las noticias eran falsas, interesadas, tendenciosas, sensacionalistas, contrarias a la ley y a los alejadas, más que contrarias, alejadas a la ley y a los derechos de los deportistas. Se basan en una falsa polémica sobre el número de agentes y además cumplimos las normas internacionales y tenemos un perfil internacional muy importante en este momento. Bueno, yo creo que podemos hablar de estas cuestiones. El objetivo no es centrarse en si existen más o menos irregularidades, si se cumple más o menos o no la ley, sino cuál es el estado de la cuestión en este momento. Y el estado de la cuestión en este momento es de un descrédito internacional inigualable. ¿Y por qué inigualable? Porque ha habido ocasiones en la lucha contra el dopaje en España mucho más duras que por las que estamos pasando ahora. Pero es más grave en este momento porque aquellas situaciones se superaron. Aquella falta de confianza se superó, se recuperó la credibilidad. Se demostró que las autoridades españolas y todos los agentes deportivos implicados tenían la voluntad firme de que no se volvieran a repetir situaciones como la Operación Puerto, como la Operación Galgo o como el caso Armstrong, y que la colaboración real entre las instituciones iba a dar al traste con aquella opinión generalizada de que España era colaboracionista, ocultaba y no luchaba con un verdadero esfuerzo. Aquello se superó y por lo tanto la credibilidad se recuperó. No es fácil salir del hoyo y encontrarse en una situación de igualdad de condiciones con tus copartícipes desde el punto de vista internacional. Y cuando consigues eso, y lo han conseguido todos los agentes, no se lo vamos a atribuir a nadie en concreto, todos han contribuido a que eso sea así. Y cuando al cabo del tiempo te vuelves a encontrar en esta situación, no es que te coloques en el punto de salida, es que ya no te creen que estés en el punto de salida. Es que volver a conseguir que nos respeten internacionalmente a la vista de esta situación va a ser muy complicado. Teóricamente mañana nombrarán a un nuevo director de la CELAD. No le arriendo las ganancias, en el sentido de que lo va a tener muy complicado, porque no solo va a tener que trabajar en lo que desee en su proyecto, sino que tendrá que recuperar la credibilidad, tendrá que luchar contra fantasmas del pasado que una vez más pesarán mucho más que los objetivos que él o ella, a quien nombren, se proponga en esta nueva etapa. Pero estoy segura de que contará con la colaboración de todos aquellos que de verdad
están interesados en que la lucha contra el dopaje sea cierta y real, que no sea un trampantojo, una pantomima, una manera de quedar bien. Y entro en la segunda cuestión de cuál es el estado de la cuestión de la lucha contra el dopaje. Yo creo que hay dos maneras de enfrentarse a la corrupción: de cara, en corto y por derecho, como dirían en el fútbol, cortita y al pie. Y hay otra manera, que es la de hacer creer que todo va bien, la de hacer creer que no pasa nada, la de hacer creer que la corrupción no existe, porque en el fondo todos somos buenos y queremos hacer las cosas bien. Yo no digo que en un mundo imaginario esto no sea así, una Arcadia feliz, pero la realidad es otra. La realidad es que cuando hay dinero y hay premios, hay corrupción, en el deporte y en cualquier otro ámbito. No sé si es porque obedece a nuestra naturaleza o es fruto de las circunstancias, me da exactamente igual. No me voy a remontar a ese análisis filosófico. La realidad es que cuando existen intereses económicos, reputacionales o de colocarse en mejor posición que los demás, algunos individuos no respetan las normas y tratan de conseguir por la puerta de atrás lo que no son capaces de conseguir en el tartán. Y por lo tanto, las instituciones tienen que centrarse en que eso no suceda. Y lo pueden hacer de dos maneras: adoptando medidas preventivas para evitar que suceda. Creo que son muy importantes esas medidas preventivas y están relacionadas en muchas ocasiones con la educación y con la formación, pero tiene que haber medidas reactivas. Una ley que no tiene aparejada una sanción no sirve absolutamente para nada. Querríamos que el mundo fuera feliz, que diría Huxley, pero el mundo no es feliz, o por lo menos no lo es en la medida en que nosotros queremos. Por lo tanto, cuando alguien incumple una norma, tiene que haber una reacción sancionadora para que el resto de los individuos que sí cumplen las normas sientan garantizado su derecho a la igualdad en la competición. Si nosotros diseñamos un sistema de lucha contra el dopaje donde no pasa nada, estamos ocultando una realidad, que es que sí pasa. Leía ayer la memoria de la Agencia Vasca del ejercicio 2022, que yo creo que es el último que está publicado, ¿no? Veía el número de controles y los positivos que se habían detectado. Y no leía que hubieran sido anulados. Seguro que estarán batallando en los tribunales porque eso pasará siempre. Y además el deportista tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Y la agencia tiene todo el derecho del mundo a defender su trabajo. Y los tribunales dirán. ¿Pero han hecho su trabajo? Han hecho su trabajo con independencia de que lleguen a los tribunales. No hay que dejar de hacer lo que uno está obligado a hacer por miedo a llegar a los tribunales. La administración no puede quedarse paralizada porque haya asuntos en los tribunales. Nunca, excepto en dos situaciones: la prejudicialidad penal y la prejudicialidad civil. Estos son términos muy técnicos desde el punto de vista jurídico, pero esos son los que se contemplan en la Ley de Procedimiento Administrativo. Significa que cuando yo tengo que decidir sobre una cuestión sancionadora y respecto de ese sujeto hay un tribunal penal pendiente de decir algo, tengo que esperar, tengo que suspender el procedimiento, porque lo que diga ese tribunal penal de ese sujeto o sobre esos hechos es relevante para mí, tan relevante que puede que no pueda actuar porque actúa
el Tribunal Penal. En el ámbito civil es parecido, no suele afectar en materia de dopaje. O bien porque un tribunal esté analizando la legalidad de una norma que yo tengo que aplicar o la constitucionalidad de una norma que yo tengo que aplicar. Pero ustedes se imaginan que la Dirección General de Tráfico dejara de imponer sanciones por exceso de velocidad porque alguien estuviera cuestionando el radar que está situado en la avenida de entrada de una ciudad. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Porque alguien esté cuestionando en un tribunal si ese radar es adecuado o no es adecuado para medir la velocidad con la que pasa un vehículo. No, la Dirección General de Tráfico nos pondrá la multa si nosotros hemos superado la velocidad. Y si un tribunal posteriormente anula todas las multas que haya detectado ese radar, nosotros podremos recurrir. Pero la Administración no puede esperar a ver qué pasa, porque entonces está haciendo dejación de sus funciones. Por lo tanto, a mi juicio, las explicaciones que se vienen dando sobre no podemos sancionar determinados comportamientos que han dado un resultado positivo porque estamos esperando lo que diga un tribunal, es simplemente un incumplimiento de las obligaciones y potestades que tiene la Administración y no está amparado en ninguna norma de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 22.1g, que permita a la Administración no actuar. De ahí que la Agencia Mundial señale que hay problemas con el retraso en la gestión de resultados analíticos adversos, además de los resultados por pasaporte biológico, que no tienen nada que ver unos con otros, desde el punto de vista de la gestión administrativa. Se ha señalado también, para justificar esa situación en la que nos encontramos ahora, que tenemos 10 años para resolver. Y perdónenme, sé poco de dopaje, sé poco de deporte, sé menos de derecho. Pero lo que les puedo decir es que la prescripción de 10 años no tiene nada que ver con abrir un procedimiento y suspenderlo. Cualquier alumno de derecho administrativo, sabe que la prescripción y la caducidad son cosas completamente distintas. Y también son términos técnicos que probablemente en una facultad como esta pues no sean los más adecuados, pero me van a permitir que intente explicarlos como yo hacía con mis alumnos. Explicar derecho fiscal a las 8 de la mañana no suele ser lo más agradable e interesante del mundo, hasta que descubrí que si me llevaba el as y el marca a clase, todo estaba arreglado. Y en el as y en el marca podía encontrar cualquier ejemplo que me sirviera para explicar derecho fiscal. Y aquel día descubrí que en el fondo el derecho, que no sirve más que para solucionar conflictos entre los ciudadanos, está tan conectado con la realidad cotidiana que puede ser explicado a través de cualquier ejemplo, porque no son más que los ejemplos de la vida misma. Me acuerdo la primera vez que tuve que explicar qué era eso de la competencia fiscal internacional. Mis alumnos decían que aquello les parecía espantoso, horrible y además no les interesaba. Y de repente les expliqué cómo había sido el fichaje de los hermanos de Boer por el Barça. Se acabó el problema. Ya no era un problema de derecho fiscal, era un problema de fútbol y por lo tanto prestaban atención. Pues esto de la prescripción y la caducidad es exactamente igual. Tenemos 10 años para abrir un procedimiento. Tenemos 1 año para cerrar un procedimiento abierto. Esa es la diferencia. Si yo en un plazo de 10 años detecto que alguien cometió una infracción,
puedo abrir un procedimiento. Pero si abro un procedimiento porque he detectado una infracción, tengo 1 año para cerrarlo. Esa es la diferencia. Y lo que no puedo hacer es conocer que existe un acto ilícito y no abrir un procedimiento. Porque la Administración no puede elegir cuándo actúa. La Administración no es autónoma como el legislador para señalar 10 años o 1 año. La Administración, por mandato del artículo 103 de la Constitución, está sometida a la ley y al derecho. Actúa con objetividad en la defensa de los intereses generales. Y los intereses generales no son los de la Administración, son los de los ciudadanos, porque la Administración está al servicio de los intereses de los ciudadanos. Entender ese marco de actuación de la Administración es fundamental, porque miren, los políticos pueden decidir cuándo regulan una materia, juegan con los tiempos, porque la política es oportunidad. No hay una norma que nos diga que tenemos que regular una materia, salvo que sea una norma internacional. En cambio, la Administración no actúa así. La Administración tiene leyes aprobadas a las que está sometida y cuando tiene conocimiento de la comisión de un ilícito administrativo o penal, tiene la obligación de actuar. Y tiene la obligación de actuar para aplicar la ley, no para decir si en este momento tengo que aplicarla o no tengo que aplicarla. Por lo tanto, cuando la Administración en unos casos actúa de una manera y en otros casos actúa de otra manera sin justificación, está cometiendo actuaciones arbitrarias y la arbitrariedad es contraria al principio de igualdad. De manera que cualquier deportista que vea cómo en su caso se ha actuado y en otros casos iguales no se ha actuado de la misma manera, puede denunciar que está siendo sometido a un proceso arbitrario e injusto y que vulnera su principio, su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Si estuviéramos en una facultad de Derecho, hablaríamos de que el principio de igualdad se tiene que manifestar en todos los ámbitos de la Administración, en la aplicación de la ley, como consecuencia de la ley y para estar sometido a la ley. Son 3 manifestaciones distintas, pero en este momento nos basta una, que es todos los deportistas que hayan sido objeto de un control antidopaje con un resultado analítico adverso o de un método como el pasaporte biológico que apunta, de esto hablaremos también ahora, que apunta a que ha podido estar sometido a técnicas prohibidas en materia de dopaje, tiene derecho a que se actúe exactamente igual en su caso que en otro, tanto para que se abra el procedimiento como para que no se abra. Pero no nos olvidemos, no tenemos derecho a que no se abra un procedimiento. Si se ha detectado un resultado analítico adverso, hay obligación de abrir ese procedimiento. Y no hay causa alguna que justifique una suspensión de ese procedimiento porque estemos esperando que en un caso concreto de otro sujeto, con otras circunstancias, se pueda tomar alguna decisión que pueda afectar a lo mismo que se está debatiendo respecto de mí. Esta materia se ha manifestado recientemente, y así lo pone WADA encima de la mesa, en 2 ámbitos. En si se necesita un agente o 2 agentes para realizar controles y qué significa el pasaporte biológico en España. Y yo creo que hay que ser honestos con nosotros mismos y con nuestro pasado para reconocer las cosas que hacemos bien y las que no hacemos bien. Todos. Empecemos por el pasaporte biológico.
El pasaporte biológico ha tenido distintas regulaciones en España desde la primera ley del dopaje del año 2013 a la actualidad. El pasaporte biológico en la legislación española se contempló inicialmente como una prueba indiciaria. Prueba indiciaria que en el derecho sancionador español no es una prueba de cargo. Prueba de cargo significa resultado analítico adverso, EPO. Salvo que puedas demostrar, que en el caso de la EPO no es posible, que no ha sido algo que tú has hecho, y con muchísimos matices, porque ya sabemos que el deportista es responsable de todo aquello que está en su cuerpo, el resultado es que va a haber una comisión de una infracción y por lo tanto una sanción. En cambio, en el pasaporte biológico, en el año 2013, se contempla, porque la normativa penal española y sancionadora no lo permitía, como una prueba indiciaria que debe ser acompañada de otros elementos que acaben señalando que se ha producido la ingesta, inyección o presencia de una sustancia prohibida. Se pone de ejemplo que la primera sentencia que anula el pasaporte biológico del año 2023 impide la aplicación del pasaporte biológico en España. No. Esa sentencia, le he pedido a Aitor que me la imprimiera esta mañana, dice lo siguiente. Por eso digo que seamos justos. El señor tal fue sancionado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte por una infracción muy grave de la Ley Orgánica del Dopaje. En el inicio del procedimiento sancionador se especificaba que en el marco de las diligencias previas recibida la evaluación del pasaporte biológico del interesado, procedente elaborado por el Laboratorio Suizo de Control del Dopaje, el jefe del Departamento de Control del Dopaje dirigió una comunicación a ese sujeto diciéndole que se había recibido la evaluación de su pasaporte biológico en el que declaraban de manera unánime que su perfil hematológico indicaba que era altamente probable que usted haya usado una sustancia y que no es probable que sea resultado de cualquier otra causa. Miren ustedes, en derecho español, en materia de dopaje o en materia de lo que sea, si yo pretendo imputar a alguien la comisión de una infracción utilizando la palabra altamente probable y que no es probable, les aseguro que no hay tribunal en España que sancione a nadie con estos términos. ¿Por qué? Porque en derecho español, como en tantos otros derechos, las probabilidades no son hechos contrastados. ¿Significa esto que el pasaporte biológico no sirve? No. Lo dice el propio tribunal. Los hechos por los que fue sancionado el deportista eran la alta probabilidad de uso de una sustancia y se encajaron en una infracción tipificada que se sanciona por haber usado una sustancia. La motivación de la resolución sancionadora, o sea, la resolución de la Agencia Española Antidopaje, no respetó el principio de presunción de inocencia, ni se ajustó correctamente la tipificación a los hechos imputados. Debemos advertir, señala el tribunal, que no le corresponde a esta sala hacer una declaración genérica sobre el alcance del pasaporte biológico del deportista, la relevancia que pueda tener en la lucha contra el dopaje, las consecuencias que puedan desprenderse de resultados analíticos anómalos o adversos. Nuestro pronunciamiento no puede apartarse de los términos o razones en las que tuvo lugar el procedimiento sancionador. En esta sentencia no se sanciona a este deportista
a través de un resultado detectado mediante pasaporte biológico, porque el acuerdo sancionador no fue respetuoso cuando acometió la tipificación de los hechos, puesto que no se describen cuáles fueron la sustancia o el método consumidos o prohibidos utilizados. El resultado adverso en el pasaporte biológico como tal, por sí solo y conforme a la tipificación infractora en el momento en el que ocurrieron los hechos, ley del 2013, no determina la comisión de la infracción, sino la probabilidad de consumo de una sustancia prohibida que debe ser determinada. ¿Qué significa esto? ¿Se cargó esta sentencia el pasaporte biológico? No. Se cargó el procedimiento seguido en este caso concreto. ¿Por qué? Porque ni se tipificaron correctamente los hechos, ni se aportaron de manera correcta las pruebas que podían haber determinado que ese deportista había cometido una infracción en materia de dopaje. Esta sentencia lo único que dice es que el procedimiento sancionador no se siguió correctamente y la regulación del pasaporte biológico era insuficiente con la ley del 2013. No cambiemos los términos, me he limitado a leer lo que dice el tribunal. ¿Significa que este mismo caso, con la ley del 2021, que regula el pasaporte biológico, de manera distinta, hubiera sido igual? Pues todo dependerá de cómo se realice la instrucción del procedimiento sancionador. Si no se tipifican bien los hechos y no se acreditan adecuadamente la comisión de los mismos, da igual que estemos hablando de materia de dopaje o de materia de circulación. Si en una infracción de tráfico el instructor del procedimiento dice que es posible que el vehículo circulara por la vía tal en la que hay un radar, el juez que tenga que examinarlo no va a seguir adelante, porque si no está acreditado que hemos pasado por la vía, da exactamente igual lo que haya dicho el radar. Hay un hecho fundamental que no está acreditado. Y si además utilizamos una infracción que es ajena a lo que pretendemos imputarle a ese sujeto, que es la segunda cuestión que dice esta sentencia, tampoco nos van a sancionar, porque hay una falta de adecuación entre la conducta y la infracción que se dice cometida. Pasa lo mismo con la sentencia de Ibai Salas, la que se conoce como la sentencia que se está utilizando en este momento para justificar que haya solo uno o dos agentes de control. Y creo que es importante volver sobre ello. ¿Cuántos agentes de control se necesitan? Pues depende. ¿De qué depende? De la normativa que estemos aplicando, de las funciones que esté desarrollando quien realiza el control del dopaje y de cuál sea el destino del resultado analítico. Y me dirán ustedes, ¡uf, qué cantidad de cosas! Pues sí, porque es que el derecho es así. Agencia Vasca de Lucha contra el Dopaje le encarga a una federación internacional que realice controles a deportistas que están situados en su territorio a través de un convenio, cosa que pueden hacer. ¿Cuál es la norma que rige el resultado de esos controles? Ni la norma vasca ni la norma española. La norma de la Federación Internacional que realiza el control. Y esa Federación Internacional, a su vez, tendrá que analizar en el ámbito de su territorio, Alemania, pensamos que es Alemania, cómo es la legislación contra el dopaje en Alemania. Por ejemplo, Alemania no exigía que el control del dopaje lo hiciera un médico. En España sí. ¿Por qué? Porque en otra época, eran actos médicos y por lo tanto tenían que llevarse a cabo en las condiciones que la legislación sanitaria establecía en el país.
¿Significaba eso que los controles realizados por la agencia vasca o por la agencia española para una federación internacional que no fueran llevados a cabo por un médico eran ilegales? No. Porque el resultado analítico de esa prueba nunca iba a ser sancionado conforme al derecho español, en ningún caso, sino que la gestión de ese resultado lo iba a hacer la Federación Internacional de Alemania. ¿Cuántos agentes se necesitaban? Yo acabo de hablar de si hay que ser médico, si había que ser médico o no, si había que estar habilitado o no habilitado. En Estados Unidos no hay que estar habilitado. Una muestra de recogida de orina la puede hacer un policía. Aquí no era posible. Si los controles se regían por la normativa española porque el resultado analítico iba a ser adoptado por una autoridad española, había que realizar los controles con los requisitos que las normas nacionales establecían. Y por lo tanto, cuando hacíamos controles a los bomberos, que no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito del deporte, teníamos que cumplir los requisitos que la normativa nacional establecía para realizar controles de dopaje. A bomberos en oposiciones que no tenían nada que ver con el deporte, y teníamos que enviar 2 agentes. Al menos uno tenía que ser médico. Otros supuestos. ¿Cuántos agentes tienen que formar parte de una misión para realizar controles? Depende. ¿Por qué depende? Pues depende de si es un control en competición, un control fuera de competición, por sorpresa o no. ¿Significa que podían ir 1 o 2? No. Significa que junto con el agente de control puede haber otras personas que o bien también realicen controles, extracción, o acompañen al deportista para que se realice esa extracción, o por el contrario, pueden ser personas que acompañan a un agente de control para verificar que hay 4 ojos, como decía un periodista recientemente. No se podía acreditar que había 4 ojos. La sentencia de Ibai Salas, lo que dice literalmente es: el sancionado señala la existencia de irregularidades en relación con las personas que estaban presentes en la toma de muestras. No es cierta la alegación, pues tal como resulta del expediente administrativo, en todo momento estuvieron presentes en la toma de muestras 2 agentes de control habilitados por la Agencia Española de Protección de la Salud, Felipe y Rosa, además de una escolta, Sabina, y ello con independencia de que en los formularios pudiera constar la firma de ambos o de uno de ellos. Pues bien, ni existe irregularidad alguna, dado que el artículo 81 del Real Decreto que regula cómo se realizan los controles no exige en ningún momento la firma de todas las personas presentes en el área de control, ni tal irregularidad tendría virtualidad anulatoria. Pero hay que seguir leyendo. Toda vez que está acreditada materialmente la presencia de 2 agentes de control. Dicho de otra manera, que en un formulario haya una firma no significa que no haya habido 2 agentes. Que en un formulario haya 2 firmas significa que ha habido 2 agentes, salvo que el formulario haya sido manipulado, evidentemente. Y por lo tanto, lo importante es que está acreditada materialmente la presencia de 2 agentes de control, aunque el formulario lo firme solo uno. Por lo tanto, cuando se hacen imputaciones, y utilizo este término porque se han referido a mí, con mi nombre, en mi etapa.
Cuando se dice que en controles realizados en una prueba, ya lo digo yo, de atletismo en La Rioja, había 4 formularios firmados o encargados por quien les habla, donde solo había un agente de control, se oculta cómo se firmó la orden de realización de los controles, cuántos agentes había materialmente en la competición, con independencia de que el formulario lo firmara solo uno. Pero les digo más, si solo hubo uno, si solo envié a uno, lo hice mal, pero no hubo ningún resultado analítico adverso en esos 4 controles que me permitiera intentar decir que hubo 2 donde no los hubo, o que habiendo uno luego se intentó que hubiera 2, pero luego se cambió para que hubiera 1. Esto de lo que estoy hablando ahora está en un procedimiento penal. No tiene que ver conmigo, ¿eh? Lo resumo. 1 o 2 agentes, depende en qué ámbito nos encontremos. 1 o 2 agentes firmando un formulario de control, depende. Lo importante es que haya 2 agentes de control, con independencia de quién firme el formulario. Lo que no tiene un pase es que tengamos un formulario diciendo que no hay 2 agentes y que tengamos el mismo formulario diciendo que había 2 agentes, porque entonces estamos hablando de otra cosa. Las normas son claras. Las normas nunca son claras. El derecho es fruto también de la interpretación de los agentes. Y por lo tanto, un deportista tiene derecho a utilizar cuantas interpretaciones jurídicas tenga a su alcance para la defensa de sus intereses, hasta tal punto que tiene derecho a mentir. ¿Por qué? Porque en nuestro derecho, mentir en defensa de tus intereses en un procedimiento sancionador no está penado. Eso no pasa en Estados Unidos. Que se lo pregunten a Lance Armstrong. Armstrong cae no por los controles del dopaje, sino por haber mentido ante un tribunal. Esa es la razón por la que Lance Armstrong se reabre un procedimiento y acaban quitándole los títulos obtenidos, porque mintió. Pero quien no puede mentir es la administración, porque cuando la administración miente, aparte de que le crece la nariz, cuando la administración miente, comete un delito. Delitos que están tipificados como prevaricación y, si además hay dinero por el medio, malversación de caudales públicos. La siguiente pregunta que habría que hacerse es, además de que haya 1 o 2 agentes, ¿a cuántos hemos pagado? Saben que es otra de las materias que en este momento están en solfa y que está analizando la Fiscalía. ¿Da lo mismo mandar 1 o 2 agentes? Podemos incluso equivocarnos cuántos agentes tenemos que enviar, porque podemos pensar que estamos ante una competición, un control encargado por una federación internacional y entonces tenemos que mandar 1, resulta que no, que la competición es de ámbito nacional, pero participa otra federación internacional y hay que enviar 2. Yo no tengo el más mínimo reparo en señalar que no siempre está claro qué es lo que hay que hacer. El problema es cuando cambiamos nuestro parecer para justificar actuaciones anteriores, porque entonces la arbitrariedad vuelve a presidir nuestra actuación. Y si en unos casos justificamos que sea de una manera y en casos similares justificamos que sea otra, entonces lo que estamos haciendo es tratar de manera desigual a esos sujetos. Y la administración ni puede mentir, ni puede actuar arbitrariamente, ni puede tratar de manera desigual a los deportistas, porque entonces hay responsabilidades respecto de ello.
Y si además de realizar esas actuaciones no controlamos lo que gastamos, incurrimos en otra actuación complicada para cualquier servidor público, que es saber que el presupuesto del que dispone no es a su antojo, sino que es un presupuesto que procede de los impuestos de los ciudadanos, que se le adjudica exclusivamente para el cumplimiento de las funciones públicas para el que ha sido nombrado, y que además tiene que dar cuenta de cada uno de esos euros, porque precisamente el control de las cuentas públicas exige que solo se haya destinado a aquello que está legalmente establecido, y que no podemos justificar que por las dudas en la aplicación de un procedimiento nosotros podamos gastar más de lo que debemos o gastar menos de lo que debemos, porque también podría suceder. Para no pagar a 2 agentes pago solo a uno. Es tan irregular ese comportamiento como el de pagar a 2 agentes cuando solo va uno. Es exactamente igual. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues estando al loro. Pero no estando al loro 7 años más tarde, sino estando al loro cada año, revisando cuáles son las actuaciones que se llevan a cabo cada año, revisando si hace falta el papel, con independencia de que los medios técnicos y electrónicos no hayan llegado hasta que ha habido fondos europeos. Es absurdo. La administración española, la vasca y la de todo el mundo ha revisado expedientes en papel toda su vida. ¿Cuándo? Cuando no tenía otros medios para hacerlo. Y cuando los medios tecnológicos han avanzado, los medios de control también han avanzado. Por lo tanto, estar pendientes de lo que hacemos es una responsabilidad de cualquier responsable público. Y si no lo hace por falta de tiempo, por falta de pericia o de conocimiento, pues simplemente tenemos que asumir las consecuencias. Porque hay una cuestión de la que no nos podemos olvidar. No nos nombran para ocupar un cargo público por lo magníficos que somos. Nunca. Sino que nos nombran porque creen que por ser magníficos cumpliremos una función pública. Por lo tanto, considerarnos magníficos no nos releva de la obligación de que se puedan analizar nuestros actos. Y la dignidad de las instituciones a las que servimos exige en muchas ocasiones, que la institución esté por encima de nosotros mismos. Cuando oigo a algunos políticos, sobre todo, que dicen dimito para defender mi honor o lo que sea, muchas veces pienso, yo creo que hay que dimitir para defender el honor de la institución a la que hemos representado. Porque no estamos allí, en esa institución, por nuestro honor, sino por el de la institución a la que servimos. Tenemos todo el derecho a defendernos, evidentemente. Pero creo que, igual que hay medidas preventivas en la lucha contra el dopaje, hay medidas preventivas en la defensa de la dignidad de las instituciones. Y uno, lo digo por mí, tiene que saber irse. Hay que saber irse. Aunque no quieras. Aunque pienses que lo estás haciendo magníficamente. Hay que irse. Porque ese día tienes la libertad de poder defender desde fuera lo que hiciste y tu propia honorabilidad. Cuando hace un momento enunciaban toda esa retahíla de cosas que dicen que he hecho y mencionaban que recibí la medalla de la Real Federación Española de Fútbol, pensaba, no creo que me la dieran ahora.
porque a alguien que se va no le dan una medalla. Lo que pasa es que allí te la dan cuando llegas. O sea que en cuanto llegas a la junta directiva te la dan, ¿no? Hay que saber irse para defender la honorabilidad de las instituciones a las que servimos. Y creo que la defensa de la honorabilidad personal se hace mucho mejor no ocupando un cargo público donde se te pone en tela de juicio que fuera. Pero, al fin y al cabo, es la libertad de cada uno y los principios que rigen el comportamiento personal de cada uno el que debe guiarnos, ¿no? Termino, me quedan 5 minutos, intentando hacer una reflexión menos crítica, cáustica y deprimente que la que he hecho. Porque en el fondo, iba a decir, la esperanza es lo que nos queda. Hombre, eso sería también bastante deprimente, decir solo eso, ¿no? No, nos queda el trabajo, nos queda la ilusión, nos queda la capacidad que tiene el deporte de cambiar las cosas, también las cosas del deporte. De manera que le deseo a la persona que ocupe el honor de representar a la institución que lucha contra el dopaje en España, le deseo todo el éxito, que cuente con la colaboración de todos los agentes que están involucrados en que el deporte sea una actividad envidiable, y le deseo que en el menor tiempo posible, que es posible, permita recuperar la credibilidad de un país que, como dice la Agencia Mundial Antidopaje, tiene problemas desde hace tiempo. El dopaje tiene que dejar de ser un problema en España. La lucha contra el dopaje tiene que ser una bandera de las instituciones que no se quede solo en una pantalla de proyección internacional, sino que sea una realidad comprometida, valiente y firme, por parte del gobierno, por parte de las instituciones, por parte de las federaciones y por parte de los deportistas. Y entonces ese día podremos presentarnos en cualquier foro internacional a liderar lo que queramos. Pero mientras tanto creo que nos queda mucho trabajo en casa. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y ha sido un placer estar aquí.